Buenas noches, mi nombre es Jennifer Mármol. En este momento les voy a hablar sobre el muestreo probabilístico. Bueno, ustedes ya deben conocer, nosotros tenemos dos tipos de muestreos, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico en realidad es un poquito más fácil de desarrollar. En este tipo de muestreos, básicamente se encarga de analizar y estudiar grupos específicos en una manera aleatoria, o sea, se coge al azar. Tenemos cuatro tipos en el muestreo probabilístico, como son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. Les voy a hablar uno a uno de lo que significa y les voy a dar un ejemplo para que ustedes más o menos puedan tener una idea más clara de lo que conlleva cada uno de estos tipos de muestreos. En el aleatorio simple se basa en elegir individuos de una muestra de forma aleatoria. Por ejemplo, en Quito tenemos un total de 100 escuelas. De estas 100 escuelas necesitamos una muestra de 10. Se selecciona de manera aleatoria o al azar 10 de estas 100 escuelas y esta sería nuestra muestra. En este caso, cada escuela tiene una oportunidad de ser elegida, de las cuales nosotros simplemente vamos a elegir una, teniendo el total de las 10. En el tipo de muestreo sistemático se encarga de dividir la población en subgrupos. Al dividir la población en subgrupos tenemos un muestreo mucho más detallado, mucho más específico. Si es que teníamos, por ejemplo, de las 100 escuelas, necesitamos tomar una muestra de 20 escuelas, lo que vamos a realizar es a dividir. Por ejemplo, si es que en Quito tenemos igual las 100 escuelas, para no coger aleatoriamente vamos a colocar, por ejemplo, por sectores. Del sector norte elegimos una, del sector sur, del sector centro y así sucesivamente vamos a dividir por subgrupos para poder elegir o para poder tomar nuestra muestra de manera sistemática. El siguiente tipo de muestreo es el muestreo estratificado, que se encarga de o se basa en dividir la población en subgrupos pero con las mismas características. Por ejemplo, en una universidad o en nuestra universidad, nosotros tenemos varios estudiantes y lo que necesitamos es conocer o elegir una muestra de las personas de sexo femenino que tengan de 30 a 40 años y que estén estudiando la carrera de comercio, por ejemplo. Entonces nosotros ya sabemos que vamos a tomar la muestra en la que constan el sexo, que es femenino, la edad y la carrera que están cursando. Entonces en este caso tendríamos la muestra pero con las mismas características. Todas van a ser femeninas, todas van a ser de 30 a 40 años y todas van a estar en la carrera de comercio. Eso básicamente es el tipo de muestreo estratificado. En el conglomerado, la característica principal de este tipo de muestreo es que los detalles de la población ya deben estar agrupados, como teníamos en la parte de los estratificados. La muestra de los estudiantes o de las personas ya debe estar detallada para simplemente dividirlo o subdividirlo mediante grupos o subgrupos en los que consten a dónde nosotros necesitamos llegar. Estos ejemplos son unos ejemplos, digamos, como que un poco básicos de lo que nosotros podemos sacar. Existen muchos ejemplos más, sin embargo son los que más o menos se parecen a lo que nosotros podemos, a lo que les puedo explicar para que me entiendan. El muestreo probabilístico es un muestreo en realidad bastante amigable, nos permite conocer un poco más a fondo y de una manera mucho más fácil el tipo de las muestras o cómo obtener unas muestras. En algún otro momento ustedes podrán observar lo que es el muestreo no probabilístico y se darán cuenta cuál es la diferencia. Inclusive en el muestreo no probabilístico existen más tipos. Yo les recomiendo básicamente para poder realizar cualquier muestreo, a mí el que más me gusta es el estratificado. ¿Por qué? Porque se detalla de manera más específica lo que nosotros queremos, como les comentaba con lo de la universidad.
determinamos el muestreo, determinamos, perdón, la población, haciéndole subgrupos como lo que son la edad, como lo que es el sexo de la población o en qué materia, en qué carrera están cursando. Para mí ese es el más fácil, el que mayormente se utiliza porque, porque se definen las características de los grupos y así va a ser mucho más fácil elegir. Espero que me hayan entendido y espero que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias.